El primer colegio de la Fundación se inauguró en la Ciudad de México el día 15 de abril del año 1910. Fue denominado Colegio del Santísimo Sacramento. Su primera directora fue precisamente la señorita Cancino Aguilar, Cuquita. El año 1910 marcó el final de una época de prosperidad y el comienzo de una década agitada y sangrienta. La renuncia del presidente Porfirio Díaz inició una larga lucha por el poder. El corto gobierno de Francisco Madero, líder de la revolución, desencadenó la llamada Decena Trágica, 10 días de violencia fratricida que tuvieron como escenario las calles de la capital de México y que acabaron con el fusilamiento del presidente Madero. En estos hechos, el colegio resulta bombardeado, corriendo un gran peligro las hermanas y estudiantes. Fueron noches de intranquilidad, pero María del Refugio, sus colaboradoras y pupilas se dan a la tarea de asistir a los heridos y hambrientos de la guerra en improvisados puestos de primeros auxilios. Fueron también años de persecución política y religiosa. Siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor, el colegio sirvió de refugio a muchas personas perseguidas y desamparadas. Por estos heroicos servicios al prójimo, la Cruz Blanca Neutral le otorgó un diploma de mención honorífica. Restablecida la paz, el colegio volvió paulatinamente a la normalidad, mientras los intereses de María del Refugio y las hermanas se concentraban en que el arzobispo de México les concediera reconocimiento como congregación. El arzobispo solicitó al padre Alfredo Scotti, sacerdote de la Orden Mercedaria, quien actúa como supervisor. Como resultado de su acción, decide apoyar la idea de crear una nueva congregación. Se manifiesta aquí el primer signo de la intervención de Nuestra Señora de la Merced. En el intertanto, nuevas alegrías brinda el ingreso a la congregación de la hermana María Teresa Cuquita, hija de la fundadora. En este periodo, un hecho dio a conocer la fundación en todo México. En la capilla del colegio, el padre Federico Escobedo y niñas internas son testigos de la aparición de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando vinieron a avisarme de nuevas apariciones de nuestro Señor, les dije que creía firmemente que Él estaba en la Eucaristía. Me bastaba la fe. Una multitud acudió a ver el milagro, provocándose un fervor religioso que dio pie a numerosas conversiones, nuevos signos del regocijo divino por la obra que realizaba la fundación. Para esa época, múltiples eran las obras que la congregación desarrollaba en varias ciudades de México e incluso en Cuba, a solicitud de su padre obispo. Finalmente, la intervención del padre Alfredo Scotti, quien había presentado documentos a la Sagrada Congregación y la Santa Sede, rindió sus frutos. La nueva congregación fue aprobada, recibiendo el nombre de Hermanas del Apostolado del Santísimo Sacramento. En agradecimiento por los favores recibidos por la intercesión de Nuestra Señora de la Merced, la fundadora solicitó más tarde la incorporación de la nueva congregación diocesana a la Venerable Orden de la Merced, pero no todo fueron alegrías. Nuevos sucesos políticos ensombrecieron el país y oscuras fuerzas persiguieron a la Madre Iglesia, prohibiendo el culto, deportando a sus sacerdotes y religiosas y cerrando sus colegios. Recuerdo muy claramente esos oscuros días. La persecución desatada por el presidente Calles llegó hasta nuestras puertas. Ellos querían clausurar el oratorio. No podía negarme,
Pero les dije, el oratorio que llevo en el corazón no lo podrán cerrar. El trabajo debió realizarse entonces en forma clandestina en casa de familias amigas. Y para poner a salvo nuestra obra, numerosas hermanas de la congregación debieron salir de México rumbo a otros países. Sin embargo, la dispersión de las hermanas significó el crecimiento de nuestra obra por el mundo. Calmada aparentemente la persecución, su obra renació con mayor vigor. Nuevas obras se abrieron en México. Una de las más importantes fue el cuidado de niñas huérfanas, alegría de nuestra María del Refugio en sus últimos años de vida. Su amor superó los dolores y aflicciones, transformando los embates de la vida en cuidar a los más desvalidos. Un espíritu tan noble, tarde o temprano había de ser reclamado por su verdadero dueño. Así, un sábado de abril, la Madre María del Refugio Aguilar y Torres, fundadora del apostolado del Santísimo Sacramento, entregó su alma a Dios. Su fama de santidad permitió el proceso introductorio de su causa de beatificación, causa por la que la congregación continúa trabajando. Su obra se mantuvo y siguió desarrollándose por medio de las numerosas hermanas que ella ayudó a formar, y especialmente gracias a la activa participación de su hija María Teresa, continuadora de la congregación fundada por María del Refugio. Bueno, partiendo del principio que la obra que fundó María del Refugio fue la obra de Dios, porque fue una obra inspirada por el Espíritu Santo, y que ella recibió, y que ese mismo Espíritu es el que ha ido conduciendo, acompañando todo el desarrollo de esta obra, entonces podemos tener la certeza de que gracias a Dios sentimos su presencia, y que la obra, desde luego, pues uno tiene que irla actualizando, adaptando a las necesidades, a las situaciones del mundo actual, pero bendito sea Dios, creo que podemos sentir que en una forma, aunque sea muy mínima, estamos colaborando a la extensión del reino de Dios, sobre todo a la extensión del reino eucarístico, que fue la principal idea, el principal ideal de nuestra Madre Fundadora. La pequeña obra que fundara María del Refugio, con la inspiración y apoyo del Padre Zaragoza y un reducido número de colaboradoras, hoy se extiende por el mundo y mantiene vivos los principios eucarísticos mercedarios que ella le imprimiera, continuando una importante labor educativa entre los niños y jóvenes de distintas razas y orígenes.